und in jüngsten Jahren, wo diese Begriffsstadt Ehre bekennen. Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo de entreguerras de 1919 a 1939. En particular, las políticas por la crisis de los pactos internacionales y la expansión de los estados totalitarios y autoritarios movilizados por un nacionalismo agresivo. Las económicas, por la resistencia del capitalismo internacional a los cambios impulsados por el movimiento comunista, y las sociales, a consecuencia de la crisis mundial de 1929, que obligó a las grandes masas a vivir en condiciones miserables. El detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia fue la invasión alemana en sus países vecinos y el ataque japonés hacia los Estados Unidos. La guerra no estalló de pronto, la provocaron poco a poco Alemania, Italia y Japón, con su nacionalismo agresivo, belicismo y expansionismo territorial. Estas tres naciones se habían alejado de los ideales de la democracia y desarrollaron en su interior ideologías racistas, socialmente discriminatorias y una cultura militar. Las soluciones que ofrecían para salir de su malestar económico y social eran la conquista de nuevos espacios territoriales y la esclavización de pueblos extranjeros. La tecnología utilizada en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra global donde se empleó alta tecnología. Muchas armas de nueva generación fueron diseñadas durante este conflicto, pero también fueron utilizadas aquellas que se desarrollaron antes y durante la Primera Guerra Mundial. La tecnología que utilizaron fue la tecnología del radar, que es la capacidad de usar ondas de radio para detectar objetos a distancia. Se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial para detectar aviones enemigos y fue fundamental para los aliados. El motor a reacción, que solo eran parte de aviones que estaba a prueba al inicio de la guerra, pero con la premura del conflicto se comenzaron a aplicar en aviones de combate. Las linternas de dinamo, que fueron creadas para que las tropas pudieran iluminar su camino sin necesidad de baterías, fuego o aceite. Las cabinas presurizadas, porque debido a los grandes riesgos que conlleva volar a gran altitud, los bombardeos eran equipados con máscaras de oxígeno, pero sin embargo, estas no eran completamente funcionales y dificultaban el movimiento de quien las portaban, por lo que luego los estadounidenses desarrollaron el primer sistema de presión de cabina, con las secciones de la nariz y la cabina conectadas a la popa a través de un largo túnel. Los cauchos sintéticos, para mejorar la situación de los aliados y ayudar a satisfacer las necesidades de Estados Unidos en la guerra. El aceite. Los alemanes desarrollaron una mezcla de éster de ácido adípico con aceite de polietileno, mientras que los estadounidenses hicieron un nuevo tipo de aceite sintético, el cual terminó facilitando el arranque de los aviones en invierno y reduciendo el depósito de hollín en los radiadores de aceite. El V-2, que es un potente misil, que pudo haber acabado con 2.500 personas en un solo ataque. La energía nuclear, el que es quizás uno de los inventos más peligrosos para el mundo en la actualidad. Fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y fue en 1945 cuando Estados Unidos demostró lo que realmente era el poder de una bomba nuclear al lanzar dos en Japón, específicamente en Hiroshima el 6 de agosto y 3 días después en Nagasaki. Las computadoras, que contenían información acerca de ataques sorpresas, espías y muchas otras cosas que ayudarían a los aliados a ganar el enfrentamiento. Y la identificación por radiofrecuencia, que consiste en un sistema de almacenamiento de datos remoto, el cual no necesita electricidad y cuyo propósito es transmitir información mediante ondas de radio. Los avances en desarrollo tecnológico de la guerra fueron claves,
no solo para la victoria del bando aliado y como un componente crítico en la planificación de operaciones militares importantes, sino también para sentar las bases de la electrónica moderna y poder disponer de sistemas de navegación por radar. Además, el trabajo de las mentes científicas más brillantes permitió el desarrollo de las telecomunicaciones y la creación de medicamentos o vacunas. En 1939, después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética mediante el Pacto Alemán-Soviético de No Agresión firmado en agosto de 1939, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron a dividírsela. En 1940, Polonia terminó con la derrota el 9 de abril, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos. El 22 de junio, Francia firmó un armisticio con Alemania, en que contemplaba la ocupación alemana de la mitad norte del país y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en la ciudad de Vichy. La Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Italia, miembro del Eje, que son los países aliados con Alemania, se unió a la guerra el 10 de junio. Del 10 de julio al 31 de octubre, los nazis libraron y por último perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. En 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio. También ocuparon los estados del Báltico. En junio y julio, durante el verano y el otoño, los alemanes se adentraron en la Unión Soviética, pero el Ejército Rojo evitó que los alemanes capturaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a las fuerzas alemanas de las afueras de Moscú. Un día después, Japón, una de las potencias del Eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre, en una expansión del conflicto militar, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. 1942 a 1943. En mayo de 1942, la Royal Air Force envió 1000 bombarderos a un ataque contra la ciudad alemana de Colonia. Durante los siguientes 3 años, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y fábricas en todo el imperio. Para 1945, habían arrasado la mayoría de las áreas urbanas de Alemania. A finales de 1942 y principios de 1943, las fuerzas aliadas lograron una serie de importantes victorias militares en el norte de África. El fracaso de las fuerzas armadas francesas para evitar la ocupación de Marruecos y Argelia llevó a la ocupación de Vichy France, colaboradora de Alemania, el 11 de noviembre de 1942. En mayo de 1943 se rindieron unos 150.000 soldados del ejército del Eje africano. En julio de 1943, las fuerzas aliadas desembarcaron en Sicilia y llegaron al continente italiano en septiembre. Las fuerzas armadas italianas tomaron el poder el 8 de septiembre y la rendición a las fuerzas británicas y estadounidenses. Las tropas alemanas estacionadas en Italia tomaron el control de la mitad norte de la península y continuaron resistiendo. Mussolini, que fue arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por un comandante de las SS alemanas en septiembre y estableció un nuevo régimen títere fascista en el norte de Italia. Las tropas alemanas continuaron ocupando el norte de Italia hasta que se rindieron el 2 de mayo de 1945. 1944. El 6 de junio, el día D, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia y la liberaron para finales de agosto.
El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de ese país. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de los Ardenas. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron plantas industriales nazis como las de campo de Auschwitz, aunque nunca atacaron las cámaras de gas. En 1945, el 12 de enero, los soviéticos liberaron el oeste de Polonia y obligaron a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresde, matando a unos 35.000 civiles. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que estas fuerzas rodearan la capital alemana de Berlín. El 30 de abril, Hitler se suicidó. El 7 de mayo, Alemania se rindió ante los aliados occidentales en Remis y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. En agosto terminó la guerra en el Pacífico, poco después de que Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron más de 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, las partes beligerantes lucharon como miembros de una de las dos principales alianzas, el Eje y los aliados. Los tres miembros principales del Eje son Alemania, Italia y Japón. Tienen dos intereses comunes, uno es la expansión territorial y el otro es la destrucción de la neutralidad del comunismo soviético. El 1 de noviembre de 1936, una semana después de la firma del Tratado de Amistad, Alemania e Italia anunciaron el establecimiento del Eje Roma-Berlín. El 25 de noviembre de 1936, la Alemania nazi y el Imperio japonés firmaron el llamado Tratado Internacional Anticomunista contra la Unión Soviética. El 6 de noviembre de 1937, Italia se adhirió al Tratado Internacional Anticomunista. El 22 de mayo de 1939, Alemania e Italia firmaron el llamado Tratado del Acero y establecieron formalmente la Alianza del Eje mediante cláusulas militares. Finalmente, el 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartito, conocido como la Alianza del Eje. Hungría se unió a las potencias del Eje el 20 de noviembre de 1940 y Rumanía se unió a las potencias del Eje el 23 de noviembre del mismo año. Eslovaquia, que confía en Alemania como un país independiente política y económicamente, hizo lo mismo el 24 de noviembre. Bulgaria también se unió a las potencias del Eje el 1 de marzo de 1941 y Yugoslavia el 25 de marzo de 1941. 2 días después, las autoridades militares serbias derrocaron al gobierno que firmó el acuerdo tripartito. Después de que las fuerzas del Eje invadieron y desembarcaron Yugoslavia en abril, el recién formado Estado independiente de Croacia se unió al Eje el 15 de junio de 1941. 4 días después de la invasión del Eje de la Unión Soviética, el 26 de junio de 1941, Finlandia nunca se unió al Eje. Firmó un tratado tripartito y participó en la guerra contra la Unión Soviética como país cobeligerante. Las potencias aliadas lideradas por Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética derrotaron el Eje en 1945. Fases de la guerra en ambos bandos. Primera fase. Guerra relámpago. 1939-1941. En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Alemania buscaba evitar una guerra larga. La estrategia alemana
era derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Alemania rápidamente invadió una gran parte de Europa y salió victoriosa por más de 2 años debido a una nueva táctica militar denominada Blitzkrieg, guerra relámpago. La táctica Blitzkrieg requería de la concentración de armas ofensivas, tales como tanques, aviones y artillería, en un frente angosto. Estas fuerzas lograban abrir una brecha entre las defensas enemigas y permitían que las divisiones de tanques armados penetraran rápidamente y tuvieran el paso libre detrás de las líneas enemigas. Esto causaba conmoción y desorganización entre dichas defensas. El poderío aéreo de Alemania no le permitía al enemigo una forma adecuada de reabastecerse o de reorganizar las tropas y por ende de enviar refuerzos para sellar las brechas en el frente. Las fuerzas alemanas podían a su vez rodear a las tropas enemigas y forzar la rendición. Alemania usó la táctica Blitzkrieg de manera exitosa en contra de Polonia, atacada en septiembre de 1939, de Dinamarca y Noruega, atacada en abril de 1940, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia, que fueron atacadas en mayo de 1940, y de Yugoslavia y Grecia, atacadas en abril de 1941. Alemania no derrotó a Gran Bretaña, que estaba protegida del ataque alemán terrestre por el Canal de la Mancha y la Marina Real Británica. Segunda fase, 1941-1942, la batalla por la URSS. Aunque no tenía el deseo de llevar una guerra en 2 frentes, Hitler consideró que Gran Bretaña seguía en la guerra porque esperaba el apoyo de la Unión Soviética. Esto lo motivó, junto con su necesidad de obtener recursos de la región norte del Mar Negro, petróleo, carbón y otros minerales, a romper el pacto germano-soviético de 1939 y desarrollar su plan Barbarroja. El 22 de junio de 1941, los alemanes invadieron la URSS porque necesitaban adjudicarse las reservas petrolíferas y de materias primas del Mar Negro. La ofensiva se dirigió en 2 columnas, una hacia Moscú y Leningrado y la otra hacia Stalingrado en Bielorrusia. A pesar de los importantes avances logrados en el verano, que les permitió llegar a 35 kilómetros de Moscú y cercar Leningrado y Stalingrado, el alargamiento desmesurado de las líneas de aprovisionamiento, el crudo invierno ruso, la resistencia de la población civil, la reestructuración completa del Ejército Rojo y la negativa japonesa de atacar a los soviéticos por la retaguardia en Mongolia hicieron que la campaña sobre Moscú y Leningrado se detuviera y se hicieran planes para reiniciar hostilidades hasta el verano siguiente, mientras se continuaba con lo que se consideró el flanco más débil de los soviéticos, la zona de Stalingrado, por la importancia de sus yacimientos petrolíferos para su maquinaria de guerra y evitar depender de su nuevo aliado Rumanía. Pero finalmente, esta campaña conduciría al cerco y rendición de la mitad de su ejército del este, el Sexto Ejército Alemán, que capituló ante las tropas soviéticas, 500.000 prisioneros, que cambió el curso total de la guerra, ya que a partir de este momento los nazifascistas iniciarían una retirada continua hasta Roma y Berlín. La batalla por el Pacífico. A finales de 1941, los japoneses trataron de repetir sus estrategias de 1905 contra los rusos, guerra ruso-japonesa, y de 1914 contra los imperios centrales, participación de Japón en la Gran Guerra, y atacaron por sorpresa y sin previa declaración bélica a la flota norteamericana del Pacífico, anclada en Hawái, en la bahía de Pearl Harbor. Su plan consistía en hundir la flota y dejar a los norteamericanos sin capacidad para participar en una guerra marítima, por lo que podrían expandir sus dominios sobre todo el Pacífico y convertir a las antiguas colonias europeas en proveedores de materias primas y vasallos suyos. La operación les redituó al aniquilamiento de casi todos los acorazados, barcos inmensos y viejos, que habían sido diseñados como arma de guerra en 1890, en épocas en las que no existían los aviones como plataformas flotantes de artillería. El ejército japonés ocupó las posesiones francesas, británicas y americanas de Asia del Sur, como Indochina, Hong Kong, Singapur y las Filipinas, con la intención de tomar los campos petroleros de Malasia y amenazar también a Australia. El ataque a Pearl Harbor destruyó 13 buques de guerra y 188 aeronaves y mató a 2.403 militares y 68 ciudadanos estadounidenses. Este acontecimiento inesperado tuvo un impacto psicológico muy fuerte en los Estados Unidos y generó una declaración de guerra de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Hitler declaró la guerra a los norteamericanos y estos decidieron salir de su aislacionismo
internacional y entrar en la guerra. Así, se generó un crecimiento económico sin igual desde los oscuros días de la Gran Depresión. Sin embargo, la nueva guerra naval se pelearía con portaaviones, un aeropuerto flotante que trasladaba las bombas y torpedos a cientos de kilómetros de distancia. Para su desgracia, o gracias a los sistemas de espionaje de EUA, los barcos norteamericanos habían salido de maniobras y no fueron afectados por el ataque. Meses después, en las batallas navales del Mar de Coral, entre el 4 y 8 de mayo de 1942, y Midway entre el 4 y 7 de junio de 1942, al enfrentar los japoneses a estos buques, perderían todos sus respectivos portaaviones y su capacidad bélica naval, por lo que la nueva estrategia norteamericana consistía en lanzar desembarcos sobre los territorios insulares que habían invadido los nipones en el Pacífico, iniciando el ataque en las islas de Guadalcanal y Tarawa, para liberar la presión japonesa sobre Nueva Zelanda y Australia e ir avanzando hacia las islas Gilbert, Marianas, Salomón y Filipinas paulatinamente, hasta iniciar la ocupación del archipiélago nipón mismo en Okinawa e Iwo Jima. Tercera fase, 1943-1945. La participación de los Estados Unidos cambió el rumbo de la Segunda Guerra. Combinó con los británicos y especialmente con los comunistas, dejar a un lado sus diferencias políticas para formar una gran alianza militar y lograr la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón. Para el 11 de noviembre de 1942, los Estados Unidos desembarcaron en Marruecos, en el norte de África, para atacar a las fuerzas nazifascistas en dos frentes, con lo que su derrota fue catastrófica. A partir de estas posiciones, se planeó el primer ataque al continente europeo, en 1943, con el desembarco de los aliados en la isla de Sicilia y posteriormente de la Italia continental. Mientras tanto, Hitler ordenó al ejército oriental de los nazis tomar a toda costa a Stalingrado. Fue una de las batallas más duras y decisivas de la guerra. Entre noviembre de 1942 y el 2 de febrero de 1943, los soviéticos iniciaron un contraataque, rodearon a los alemanes y cortaron sus suministros en un ambiente invernal durísimo. A partir de entonces, el Ejército Rojo inició el avance hacia Berlín y abrieron así con mucho sacrificio el camino de las potencias occidentales. Los aliados cruzaron el Mediterráneo para invadir Italia en septiembre de 1943. El rey de Italia expulsó a Mussolini de su cargo, lo mandó a arrestar y ordenó la formación de un nuevo gobierno. Poco después, los alemanes liberaron a Mussolini y alcanzaron una defensa tenaz en la región montañesa de Roma, hasta el 4 de junio de 1944, en que la capital cayera en manos de los aliados. Desde Gran Bretaña se abrió un segundo frente occidental, el 6 de junio de 1944, el día decisivo. Las fuerzas aliadas, bajo el mando del general Dwight Eisenhower, desembarcaron en las playas de Normandía, lo que se conoce como la invasión naval más grande de la historia. A pesar de la dura resistencia de los alemanes, especialmente en los bosques de las Ardenas, en el sur de Bélgica, los aliados entraron en abril de 1945 en Alemania. Desencadenaron furiosos ataques aéreos sobre la población civil alemana y sobre objetivos estratégicos como medios de transporte, fábricas de combustible y objetivos militares. En el frente oriental, el avance de los ejércitos soviéticos decidió el final de la resistencia alemana. Los soviéticos cercaron Berlín, que cayó el 2 de mayo. Hitler y sus más cercanos colaboradores se suicidaron antes de la caída de la capital del Reich. El 8 de mayo se rinde lo que queda del ejército alemán, incluyendo a una gran cantidad de menores de edad, casi niños, y de esta forma concluye la guerra en Europa. En apenas 6 meses, los Estados Unidos pudo contener las conquistas niponas en el Pacífico, en las batallas del Mar de Coral, entre el 4 y 8 de mayo de 1942, de Midway entre el 4 y 6 de junio de 1942 y Guadalcanal en agosto. Los norteamericanos vencieron. Fundamental para triunfar en las batallas navales de 1942 y 1944 fueron los portaaviones, un aeropuerto flotante que trasladaba las bombas y torpedos a cientos de kilómetros de distancia. Al enfrentar los japoneses a estos buques, perdían todos sus respectivos portaaviones y su capacidad bélica naval, por lo que la nueva estrategia norteamericana
consistía en lanzar desembarcos sobre los territorios insulares que habían invadido los nipones en el Pacífico, iniciando el ataque a las islas de Guadalcanal y Tarawa para liberar la presión japonesa sobre Nueva Zelanda y Australia, e iba avanzando hacia las islas Gilbert, Marianas, Salomón y Filipinas, hasta iniciar la ocupación del archipiélago nipón mismo en Okinawa e Iwo Jima. A finales de 1944 se habían reconquistado las Filipinas, al mismo tiempo que los británicos habían recuperado grandes partes de Asia del Sur y otras tropas aliadas avanzaron a través de China. Estos habían previsto invadir a Japón a finales de 1945. El almirante japonés K. Suzuki, que había sustituido a Toho como frente del gobierno, aprovechó esa situación para solicitar la mediación soviética con vistas a una capitulación honrosa. Sin embargo, los representantes de los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña respondieron desde Potsdam con un ultimátum que exigía al Japón la reivindicación sin condiciones. Tokio rechazó el ultimátum. Ante ello, el presidente Truman decidió recurrir a la bomba atómica fabricada por los Estados Unidos y experimentada el 16 de julio de 1945. Esta decisión, motivada preferentemente por razones estratégicas, implicaba una intención política más sutil. La bomba atómica no solo doblegaría la resistencia japonesa, permitiendo a los norteamericanos ahorrar hombres y medios, sino que también serviría para hacer más precavido a Stalin en sus pretensiones. A pesar de que no había unanimidad de criterios acerca del empleo de la bomba atómica en el Estado Mayor estadounidense, el 6 de agosto se lanzó la primera bomba sobre Hiroshima, que quedó arrasada. 2 días después, la URSS declaró la guerra a Japón y el Ejército Rojo penetró en Manchuria y en Corea. El 9 de agosto fue arrojada otra bomba atómica sobre Nagasaki y al día siguiente Tokio comunicó sus propósitos de rendición, que se firmó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. La bomba atómica destruyó por completo unos 13 kilómetros cuadrados de la ciudad de Hiroshima. La explosión mató entre 70 y 100.000 personas y varios millares murieron a consecuencia de las lesiones y la radioactividad. La bomba arrojada sobre Nagasaki tuvo efectos similares. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las tres potencias implicadas en la guerra acudieron a la Conferencia de Yalta, en donde se reunieron Roosevelt, Churchill y Stalin. Se repartieron Alemania en diferentes zonas de ocupación. En junio de 1945, en la Conferencia de San Francisco, se creó la Organización de las Naciones Unidas, que fue un prototipo actualizado de la Sociedad de Naciones, que se creó después de la Primera Guerra Mundial. Su máximo objetivo era preservar la paz en el mundo, ya que no quería que hubiera una tercera guerra mundial. Además de mantener la paz, la ONU fue creada también para reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos, es decir, que los pueblos que pertenecían a grandes imperios podían independizarse con el fin de crear un nuevo país. Otro fin de la ONU es considerar los derechos y libertades de toda la población del mundo. Por último, intentaron impulsar la cooperación entre países, en cuestiones económicas, sociales, culturales, educativas y sanitarias. Después de la creación de la ONU, el mundo se dividió en dos bloques. El bloque comunista, el cual era regido por la URSS, y el bloque capitalista, dirigido por Estados Unidos. Estados Unidos propuso para todo el mundo el Plan Marshall, el cual ayudaba a los países más afectados por la guerra a recuperarse de ella misma. También se le ofreció a la URSS y sus países satélites, pero la rechazaron. La URSS, por su parte, creó el Comecon en 1949 como respuesta al Plan Marshall. El objetivo del Comecon era satelizar los países de Europa Oriental con el fin de compartir economías y bajo el poder soviético. Fueron 7 países que estaban bajo la órbita de la URSS: Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Albania. Los proyectos después de la Segunda Guerra Mundial no fueron muy fructíferos, ya que después de ella empezó la conocida como Guerra Fría, que duraría mucho más tiempo que las dos guerras mundiales, pero no fue tan encarnizada y no hubieron enfrentamientos de tan largo alcance como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial se necesitó que las mujeres tomaran el lugar de los hombres. Sin embargo,
La sociedad en aquella época no veía nada bien que se abandonara las tareas domésticas, por lo que además de su jornada laboral deben encargarse del cuidado y mantenimiento de sus familias. Pese a esta oposición, las mujeres participaron en el campo de batalla como enfermeras y voluntarias o bien dedicadas al abastecimiento militar, llegando a ser francotiradoras, pilotos y espías. En 1945 apareció Mi Servicio Auxiliar Femenino, formado por mujeres voluntarias de 18 a 45 años que se desempeñaban como personal auxiliar en la defensa del país. Otros grupos de mujeres son brigadas de nerds que lucharon contra los partisanos. Las que pertenecían a golpear gente fueron adiestradas para convertirse en espías. En 1943, Alemania estableció un registro obligatorio de todas las mujeres entre 17 y 45 años que pudieran trabajar. Solo quedan fuera de esto las mujeres embarazadas o con niños pequeños. En la SS, policía secreta del régimen nazi, adiestraron a mujeres para que ocuparan puestos de máxima responsabilidad. En los Estados Unidos, la guerra brindó a muchas mujeres pobres la oportunidad de obtener trabajos mejor pagados. Las mujeres casadas que arriesgaron el trabajo durante la guerra se enfrentaron a la condición de sus maridos y, de hecho, la sociedad las acusó de descuidar las tareas familiares. Además, casi 400.000 mujeres se unieron al ejército de los Estados Unidos. En la Unión Soviética, como todas las demás, también trabajaron en la industria y en la agricultura, pero superaron el número con casi 1 millón de mujeres formando parte del Ejército Rojo. Algunas de ellas fueron francotiradoras, mientras que otras manejaban tanques de guerra. Destacaron en guerra las aviadoras del Regimiento 588 del Bombardero Nocturno, muy temidas por los alemanes. Durante la posguerra, gracias a la Segunda Guerra Mundial, se incrementó la presencia de las mujeres en la industria, las finanzas y la administración pública. Cada vez más mujeres comenzaron a trabajar como funcionarias, maestras, comerciantes y oficinistas. Después de que la Segunda Guerra Mundial acabara, el eje se vio más afectado por la usurpación tanto de territorios como multas económicas. Después de que el bando nazi cayera, los principales países que participaron en la guerra se dividieron en Alemania, generando así dos Alemanias: Alemania Occidental y Alemania Oriental. Francia, uno de los países más afectados de Europa, quedó en ruinas debido a los continuos enfrentamientos que surgían a lo largo de la guerra. Las pérdidas humanas se calculan que fueron alrededor de 60 millones de muertos, cerca de 35 millones de heridos y un total de 3 millones de desaparecidos, llevando así a una de las mayores masacres de la historia. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, más de la mitad de víctimas de la Segunda eran civiles. La URSS fue el país más afectado en el tema de víctimas humanas, ya que tenía la mayor población, seguido por Alemania y Polonia, el epicentro de la guerra. La guerra generó una gran inmigración hacia zonas donde el conflicto nunca llegó. Los efectos morales fueron diversos problemas que causaron intensos traumas en personas que habían participado en la guerra, como soldados. Entre 1946 y 1945 tuvo lugar los juicios de Nuremberg, en el que los 21 dirigentes nazis fueron juzgados por el incumplimiento de los derechos humanos, con campos de concentración y exterminio. De los 21 solo fueron condenados a muerte a 12, por las que ya las conocidas atrocidades. Las consecuencias económicas de la guerra también fueron muy graves, ya que quedó toda Europa en ruinas debido a los enfrentamientos, y también había problemas de aprovisionamiento, es decir, falta de alimento para la población. Gracias a la victoria de los aliados sobre Alemania, Estados Unidos consolidó su hegemonía como primera potencia mundial. La URSS, más afectado por la guerra, se consolidó como la segunda. Años después, estos dos colosos llegarían a formar diferentes bloques en la Guerra Fría. España en la Segunda Guerra Mundial. El 1 de abril de 1939 terminaba la Guerra Civil Española. Las tropas nacionalistas se habían alzado victoriosas con la ayuda de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. El régimen de Franco se disponía a recomponer las estructuras de un país destruido por 3 años de conflicto, cuando, en septiembre, Francia y Gran Bretaña declaraban la guerra a Alemania
después de que ésta invadiera Polonia. Acababa de empezar la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que, aunque previsible, para el régimen franquista suponía un factor de riesgo. Podía poner en peligro su futuro, dado que su implantación era inestable. No contaba con plena confianza popular, las heridas de la guerra estaban abiertas, la represión primaba por doquier. El país estaba económicamente y psicológicamente exhausto. Las infraestructuras y vías de comunicación eran escasas y deficientes tras los combates. El ejército no tenía medios. El maquis seguía operando en determinadas zonas del país y pese al poder absoluto que ejercía Franco, las tensiones se sucedían entre las familias políticas gobernantes, militares, monárquicos alfonsinos y carlistas, viejos y nuevos falangistas, cedistas, conservadores. Nada más estallar el conflicto europeo, Franco declaró neutralidad de España. No podía abandonar a Hitler, que le había ayudado en la guerra civil, aunque le hubiese contrariado el pacto germánico-soviético, que precipitó la invasión de Polonia. Pero el nuevo régimen trataba de ganarse la confianza de las democracias europeas, especialmente de Francia y Gran Bretaña, con las que reanudaban lazos económicos. Para la supervivencia del régimen era vital el combustible y el grano que llegaba por mar de Argentina, Canadá y Estados Unidos. La alineación de España con Alemania pondría en peligro ese abastecimiento. Sobrevendría un bloqueo naval británico que aumentaría la hambruna que atenazaba el país. Pero las presiones germanas fueron muchas y a Franco le fue como anillo al dedo la invasión nazi de Rusia. Con la División Azul como aportación, devolvería el favor a los alemanes y catapultaría a España a un buen puesto en la Europa del nuevo orden hitleriano. Las cosas no se desarrollarían del modo que él tenía previsto. El asalto alemán a la URSS quedó frenado y el frente pasó a la defensiva. Alemania había perdido la ventaja inicial para rodar cuesta abajo hasta la rendición de 1945. Como conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico, histórico, en el cual millones de personas inocentes llegaron a morir por el simple hecho de apoyar a sangrientos líderes que lo único que intentaban hacer era dominar el mundo para purificar a la raza humana. Eso de parte de Hitler. Por parte de Mussolini, quería devolver esa hegemonía del Imperio Romano que había perdido durante la Edad Media. Japón, como último aliado del Eje, le podemos considerar como un país atrasado en historia, ya que todavía hacía actividades imperialistas consideradas como válidas como un siglo atrás, como los sucesos que ocurrieron en China por el Imperio japonés. Todos ellos fueron castigados con duras sanciones, tanto económicas como territoriales. La guerra terminó con el lanzamiento de las bombas atómicas, una nueva arma radiactiva, la cual tenía un perímetro de impacto de 100 kilómetros. Estados Unidos fue el país que acabó con este enfrentamiento bélico, en el que murieron miles y millones de personas.